Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en este día. Este saludo se los hago llegar a nombre de todos y cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan tanto en sus casas a través de esta emisora como aquí en la misma emisora, ayudándonos a pasar el programa. Que nuestro Señor Jesucristo se derrame en bendiciones especiales para todos y cada uno y que de acuerdo a las necesidades personales, Él haga maravillas hoy en sus corazones y en sus familias. Hermanos, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Nos dimos cuenta que todo lo que Él pedía, todo lo que Él quería, era que creyéramos en el que Él había enviado. Y vimos que el que Él envió fue Jesucristo. Y nos dimos cuenta cuál fue el mensaje de Jesucristo. Nos pidió que viniéramos a Él, nos pidió que creyéramos en Él, nos pidió que comiéramos su cuerpo y su sangre divina. Y sabemos por la palabra del Señor que el Jueves Santo Él instituyó el sacramento de la Divina Eucaristía. Sabemos que por su palabra divina se nos dice que Él instituyó el sacerdocio el mismo Jueves Santo y les pidió a ellos que hicieran lo mismo que Él estaba haciendo en memoria de Él. Ahora me pregunto, si este es el mensaje de Dios, ¿por qué no lo vivimos? Y voy a contestarme con la misma palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5 y en el verso 38, donde nos dice, pero su mensaje no ha penetrado en ustedes, porque no creen en aquel que el mismo Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellos la vida eterna. Sin embargo, son las Escrituras las que hablan de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida eterna. Palabra de Dios. Son palabras cortantes. Es esa espada de doble filo que penetra en nosotros. Es aquella palabra que llega y no se va sin dejar una marca, y una marca que penetra en lo profundo de nuestro ser. Lo dice bien claro, bien claro. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellos la vida eterna. Y en cambio nos encontramos en el Evangelio de San Juan, en que dice, yo soy la vida eterna. Yo soy el que doy vida eterna. Yo soy. Coman de mí, vengan a mí. Yo soy el pan que da vida. El que bebe mi sangre y come mi carne, ese tiene vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿Qué es lo que entendemos? ¿O es que nuestra capacidad de entendimiento es tan corta y tan pequeñita que solo se queda en tonterías? ¿Solo se queda en bagatelas? ¿Solo se queda en porqués? ¿O solo se queda en criticar y en calumniar a otros y en hablar contra la iglesia y en hablar contra los sacerdotes y en hablar en contra de aquello que ni siquiera conocemos? ¿Qué será lo que tenemos que hacer para poder vivir este mensaje? San Juan, en el capítulo 15 y en los versos del 1 al 11, nos lo dice claramente lo que tenemos que hacer para poder creer y vivir ese mensaje. ¿Qué nos dice ese capítulo 15 de San Juan? Empezando en el verso 1, nos habla con estas palabras. Yo soy como una planta verdadera de uvas, y mi Padre es como el que cuida la planta. Corta cualquiera de mis ramas que no da fruto, pero poda y limpia las ramas que dan fruto, para que den más. Ustedes ya están limpios por medio de la enseñanza que les he dado. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar fruto por sí sola, sino sigue unida a la planta misma. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto, sino siguen unidos a mí. Yo soy la planta y ustedes son las ramas. El que sigue unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto,
pues no pueden ustedes hacer nada sin mí. El que no se queda unido a mí será tirado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Si ustedes siguen unidos a mí y no se olvidan de mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y así llegan a ser verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes, así como el Padre me ama a mí. Sigan pues en el amor que yo les tengo. Si obedecen mis mandamientos, seguirán en este amor que les tengo, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y sigo en el amor que Él me tiene. Yo les hablo así para que se alegren conmigo y así se llenen de gozo. Palabra de Dios. Hermanos, creo que en este momento es la hora de empezar a decidirnos por la verdad, la hora de decir qué es lo que creemos y cómo lo creemos. Dice, yo soy como una planta verdadera de uvas y mi Padre como el que cuida la planta. Creo que no tengo que hacer mucho esfuerzo para hablarles a ustedes de cómo cuidar una planta de uvas, porque ese es parte de su trabajo cotidiano. Y creo que no tengo que hacer muchas explicaciones para mostrarles qué le pasa a una mata de uva cuando ustedes llegan y le cortan una rama, cuando la podan. ¿Verdad que a la planta le duele? ¿Y verdad que ese pedazo que le quitan a la planta no lo necesita? Y que cuando pasan unos días y empiezan a salir los racimos de uvas, ustedes también llegan a esa planta, se arriman a ese racimo y empiezan a quitar pedacitos de uvas pequeñitas que hay en ese racimo. ¿Para qué? La podan simplemente, primero para que las ramas den más fruto y después que la podan para que allí, en ese racimito, las uvas que vayan a crecer, crezcan con fuerza y sea en realidad un producto que se pueda vender, un producto digno de admirar, digno de llevar al mercado y digno de que le dé vida a otros. El Señor dice que el Padre viene y como Él es el que cuida la planta, Él corta de sus ramas la que no da fruto. Y poda y limpia las ramas que dan fruto para que den más. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos habrá tenido que podar el Señor? Porque todavía estamos pegados de la planta, porque todavía seguimos unidos a ella, porque todavía hay esperanza de que demos fruto. Pero esas ramas que ya se han separado de la planta que es Jesucristo, hermano, hermana querida, no van a dar frutos. Por lo menos no van a dar frutos en abundancia, ni van a dar frutos saludables, ni frutos que valgan la pena. Yo recuerdo hace unos años, cuando vine aquí al desierto, a Coachella, yo no conocía las palmas de dátiles. Yo no sabía en realidad, sí me había comido una que otra vez un dátil en mi país, pero es un producto tan caro y tan poco conocido que no es común ni corriente. Y aquella primera vez que estuve acá, allí en esas plantitas que están al frente de la casa parroquial, vi con mucha alegría cómo empezaban a salir los dátiles. Me dijeron que eran dátiles. Y digo me dijeron porque cuando uno no conoce, cuando yo venía para el desierto, les confieso sinceramente, yo creí que aquí había camellos. Es un desierto, debía de haber camellos. Pero ustedes son tan civilizados que ni camellos tienen. Ustedes andan muy bien en sus carros y ustedes tienen muchas cosas que las gentes que viven en los desiertos primitivos no tienen. No es que este no sea un desierto primitivo, sino que aquí ha llegado la civilización en una forma tan avanzada que bendito sea el Señor. De todos modos, mirando esa planta de dátiles, empezaron a crecer los dátiles y parece que no hubo quien la podara, parece que no hubo quien le hiciera aquello que había que hacerle para que sus frutos fueran buenos. Y un buen día, cuando empezaron a caerse, yo creí que ya estaban buenos y estaban grandes y estaban fértiles. Y me acerqué y traté de comerme uno de esos dátiles. ¿Saben qué me pasó? No pude comérmelo. Porque aunque era dátil, aunque era fruto de la palma, aunque era un fruto que había salido en ella, estaba amargo. ¿Por qué? Porque no había sido podado, porque no había sido fertilizado, porque no le habían polinizado. Entonces, ese fruto no servía. ¿Cuántos de nosotros estaremos dando frutos? Sí, y sí damos frutos, pero ¿cuántos de los frutos que nosotros estamos dando? Tal vez son frutos amargos, tal vez son frutos que no se pueden comer y tal vez son frutos que no sirven en la cosecha del Señor. Pregúntate hoy, ¿tendrá el Señor que podarte? ¿Habrá podado alguna vez tu planta? Esa planta que pertenece a Jesucristo se habrá acercado a ti y te habrá podado y habrá recortado y habrá sacado.
Recuerda que la planta de la uva es una planta bonita, buena y fértil, pero que hay que ir a ella y podarla y arreglarla y recortarla, y ustedes son testigos de ello. Hermano, hermana querida, el Señor nos dice muy claro en ese verso 3, ustedes ya están limpios por medio de la enseñanza que les he dado. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. ¿Sí estaremos limpios? ¿Sí habremos tomado y recibido esa enseñanza que el Señor nos ha dado? ¿O más bien la hemos pasado por alto? ¿O más bien nos hemos ido a escuchar y a buscar la enseñanza que nos gusta y que nos agrada, y la verdadera enseñanza de Jesucristo la hemos dejado y por eso ya ni siquiera estamos unidos a Él? Él dice, sigan unidos a mí como yo estoy unido a ustedes. Una rama no puede dar fruto por sí sola, si no sigue unida a la planta misma. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no siguen unidos a mí. Esta advertencia es grandísima y el Señor te dice, tú sin mí nada puedes hacer. El verso 5 dice, yo soy la planta y ustedes son las ramas. El que sigue unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto. Pues no pueden ustedes hacer nada sin mí. Y vuelve a repetirlo, sin mí no pueden hacer nada. Hermanito, hermanita querida, pregúntate, ¿con quién estás haciendo tú tu ministerio? ¿Con quién estás haciendo tú la labor que haces? El trabajo que desempeñas, la evangelización, el trabajo en tu comunidad, en tu grupo, allí donde estás, ¿con quién lo haces? ¿Con tus conocimientos? ¿Con tu vida artificial que has ido tomando a medida que lees pedacitos de la palabra y quieres tener vida eterna sin estar unido a Jesucristo? El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en mí. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Cuántas veces agarramos la palabra y queremos predicarla y la predicamos y le decimos un montón de cosas a la gente? Hermano, si esa palabra no está llena de vida, que es Jesucristo, si cuando tú tomas la Biblia no la vives, de nada te sirven tus sermones, de nada te sirve tu palabra, porque todo se lo lleva el viento. Lo único que sirve es el testimonio de vida. Tú de verdad predicas a Jesucristo cuando con tu testimonio de vida puedes ir hasta la gente y decirles, miren, Jesús está vivo en mí. Jesús ha transformado mi vida y yo puedo seguir diciéndolo porque yo me alimento con su cuerpo y con su sangre divina. Hermano, hermana, el verso 7 nos dice, si ustedes siguen unidos a mí y no se olvidan de mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto y así llegan a ser verdaderos discípulos míos. No sé si tal vez tú te llames discípulo de Jesucristo, pero para ser un verdadero discípulo necesitas dar fruto y fruto en abundancia. Y ese fruto solo se da cuando tú no te olvidas de las enseñanzas del Señor. Y cada línea de la palabra de Dios es su enseñanza. No la puedes vivir como te provoca, como te gusta, y no la puedes acomodar a tu amaño, y no la puedes interpretar como tú quieras, porque para eso Él nos ha dejado la sabiduría en su iglesia, para eso nombró a Pedro, para eso en Pedro preparó a todos sus apóstoles, hoy en día los sacerdotes, y para eso se sigue transfiriendo el mando en nuestra iglesia católica a través de los obispos, a través de los sacerdotes, a través de los diáconos y a través de las personas que trabajan unidas a la iglesia de Jesucristo, que trabajan unidas al pastor, que trabajan unidas y que como un solo cuerpo y un solo espíritu siguen produciendo vida, la vida en abundancia, esa vida de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Mi Padre recibe mucho honor. Mi Padre recibe honor cuando ustedes dan mucho fruto, y todo lo que ustedes piden se les concederá. Yo los amo a ustedes así como el Padre me ama a mí. Sigan pues en el amor que yo les tengo. Si obedecen mis mandamientos, seguirán en este amor que les tengo. Y recordemos que el mandamiento grande del Señor es amaos los unos a los otros como yo os he amado, y amad al prójimo como os amáis vosotros mismos. ¿Ustedes creen que en medio de pleitos, en medio de divisiones, en medio de la rutina de la vida, yo puedo más que tú y tú puedes menos que yo y mi grupo es mejor que el tuyo y yo soy el mejor del grupo? ¿Tú crees que así hay vida en Jesucristo? ¿Tú crees que si no atraes a aquellas personas que vienen cargadas de pecado y llenas del dolor y de la amargura de la vida y les integras en el cuerpo de Jesucristo, estás teniendo vida en el Señor? Hermano, hermana, examina tu vida. Porque si tú te estás encajonando
y estás encajonando a otros contigo, pero no te abres a llevar a Jesucristo ampliamente sin limitaciones, estás fallando y estás ciego aunque tienes ojos y estás sordo aunque tienes oídos. Es necesario que veas con los ojos de Jesús y que oigas con los oídos de Jesús y que proclames la palabra de Jesús con sus labios. Y solo si te humillas ante el Señor y le pides a Él que te dé su sabiduría, podrás hacerlo. El Señor nos dijo todo esto y lo dice bien claro para que se alegren conmigo y así se llenen de gozo. ¿Qué será necesario para llenarnos de gozo? ¿Qué será necesario para alegrarnos con Él? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo voy a decírtelo bien claro y te voy a marcar 5 pasos a seguir y lo vas a encontrar en la palabra del Señor, en la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2 y en los versos del 6 al 7. Leámosla para que luego nos demos cuenta y la podamos explicar. En el verso 6 de ese capítulo 2 de Colosenses empieza diciendo: por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él, teniendo las raíces de su vida puestas en Él y basados firmemente en Él por la fe, así como se les enseñó, dando gracias a Dios siempre. Palabra de Dios. Dije que voy a enseñarte 5 pasos y que están en esta palabra. El primero está muy claro. Así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo. Lo primero que tú tienes que hacer para poder vivir esa vida de Jesús, para poder vivir en Jesús, es aceptarlo a Él. Voy a ponerte un ejemplo y es un vaso lleno de agua. Tú agarras la ramita de una planta y vienes y la metes dentro del vaso de agua. ¿Qué crees que es lo primero que esa planta hace allí para poder tener vida? Lo primero que esa planta hace es simplemente aceptar el agua. ¿Qué es lo primero que tú haces para poder tener vida en Jesucristo? Aceptar a Jesucristo. Luego nos dice la palabra, así deben vivir unidos a Él. ¿Qué es lo que tú crees que cuando esa planta acepta el agua dentro del vaso? ¿Qué es lo que hace? Pues vive unido a esa agua. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir unidos a Jesucristo. El que vive unido a Jesucristo no puede vivir otro tipo de vida. Esa planta, si está unida al agua, no puede salirse del agua y salir a vivir otro tipo de vida, porque si sale a vivir otro tipo de vida se va a secar. Una vez que ya no tenga el agua y que ya no pertenezca a ese vaso lleno del agua, no va a vivir la vida. Solo que se siembre dentro de la tierra, y cuando se siembra esa planta dentro de la tierra, está teniendo la vida que la tierra le produce, igual que cuando ustedes y yo nos sembramos en Jesucristo, estamos teniendo la vida que Jesucristo nos hace producir, nos da, nos transmite. Entonces, la aceptación de Jesucristo, que es el primer paso, el vivir unidos a Jesucristo, ¿nos llevan a qué? Nos llevan al tercer paso, que es lo que le pasa a esa plantita que está metida dentro del vaso del agua, que ya aceptó el agua, que ya vive unida a esa agua. ¿Qué es lo que le pasa? Empieza a echar raíces. Y es muy natural que tenga esas raíces, porque esas raíces ya son vida natural en la planta. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando tú aceptas a Jesucristo y vives unido a Jesucristo, empiezas a echar raíces en Jesucristo. Y tu vida ya no es la vida de antes, tu vida ya no es la vida de los que viven en el mundo, de los que viven en medio del licor y del placer y de las drogas y del vicio y de la parranda. No, tu vida en Jesucristo. Una vida que ya ha hecho raíces en Jesucristo tiene que empezar a producir frutos en Jesucristo. ¿Y cuáles son los frutos en Jesucristo? Ir a llevarle a Cristo a otros. Ir a contaminar al mundo de Jesucristo. Ir a llenar al mundo de la necesidad de tener a Jesucristo. Pero ya es una cosa muy fácil de hacer, porque ya no vas a llevarlo con palabras. Ya vas a ir a demostrarlo con hechos. Tus raíces están fuertes allí. Aunque ellos te inviten a tomar licor, ya tú no necesitas tomar licor, ya no te interesa tomar licor, ya no te llama la atención tomar licor. Aunque veas una mujer muy linda y te seduzca, tú vas a tener la fortaleza para decir, no, siento en el alma, tengo mi esposa, tengo mi hogar, tengo mis hijos, ya yo tengo mi vida formada en Cristo. Y entonces cuando le hables a ese hombre o a esa mujer o a aquel otro que anda por allá en el mundo y que quiere contaminarte del trabajo y de la vida del mundo, tú, como ya estás sembrado en Jesucristo, como ya tienes tus raíces en Jesucristo, vas a poder con toda tranquilidad rechazar esas ofertas que el mundo te hace. ¿Por qué? Porque es Cristo el que te da la fuerza para hacerlo. ¿Por qué esa matita ya no se muere? Porque ya tiene raíces dentro del agua y esas raíces le ayudan a crecer más fuerte. Entonces viene el cuarto paso. Dice, basados firmemente en Él, o sea, en Jesucristo, por la fe, así como se les enseñó.
Ya tú sales al mundo y ya no es lo que el mundo te diga, ni las creencias del mundo, ni los conocimientos del mundo, ni la sabiduría del mundo. Tú por fe ya permaneces en Jesús porque así aprendiste. Y esas raíces y esos cimientos que has echado tienen gran fortaleza y tienen gran enseñanza. Tienes vida en Jesucristo, estás vivo en Jesucristo por fe. Esa plantita solo vive allí. Creo que por fe, porque lo normal sería que estuviera viviendo debajo de la tierra o ya se hubiera muerto, pero se sigue alimentando del agua y por fe solo está la plantita allí. Tú tienes tu plantita dentro de ese vaso solo por fe. Luego tú tienes tu vida en Jesucristo solo por la fe. Así te lo han enseñado, así lo tienes que vivir. Y cuando el mundo venga con engaños, y cuando el mundo te cuente que el fulano esto, que el sacerdote aquello, que la religiosa aquello, que el fulano de lo otro, tú cállate y deja que el mundo viva lo del mundo, que el mundo viva sus enredos y sus engaños, y tú sigue fuerte, firme en Jesucristo. Y solo en este momento puedes hacer el quinto paso, puedes dar tu quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? Cuando tú miras esa plantita y la ves crecer allí, y la ves con sus raíces, y la ves firme, y la ves fuerte, y la ves todos los días más linda. Tú das gracias a Dios por esa plantita, ¿verdad? Pues aquí con tu vida ya firme y basada en Jesucristo, todo lo que te queda por hacer es darle gracias a Dios siempre, siempre, en cada instante y en cada momento de tu vida. Hermano, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Eso es que creas en Jesucristo, que vivas en Jesucristo, que te alimentes de Jesucristo, que te llenes de Jesucristo y que lleves a Jesucristo. Luego, el Señor, si tú estás en Él, se encargará de dejarte conocer cuál es tu ministerio. Y recuerda que no damos buen fruto porque no estamos unidos a Él. El que no está unido a Jesucristo da frutos amargos. Y por donde quiera, deja la amargura y repite dentro de sí esa misma amargura. Voy a invitarte a hacer una pequeña oración. Y en esa oración solo quiero que pienses en la vocación a la cual el Señor te ha escogido. Si eres soltero y no tienes deseos de casarte, o si eres soltero y tienes deseos de formar tu hogar, si eres casado y ya tienes un compromiso con una esposa y unos hijitos, o si eres casado y todavía no tienes hijitos, tienes un compromiso con Dios en esa persona a la cual te has unido. Si eres viudo y todavía te queda parte de tu hogar, aunque ya entregaste tu compañero o compañera. Si eres sacerdote y has sido llamado al ministerio a ser profeta de Dios. Si eres religiosa y has sido llamada a servirle a Jesucristo en la enseñanza, en la catequesis, en la evangelización, como una alma consagrada a Él. Quien quiera que tú seas, imagínate en este momento a Jesús que te tiene de la mano. Si en algún momento te has equivocado y en algún momento le has fallado al Señor en tu llamado, le has sido infiel, dile a Jesucristo que hoy te arrepientes de tu pasado, te arrepientes de esos frutos amargos que has dado, de no haber sabido llevarle con sinceridad, con honestidad, con limpieza, con pulcritud. Si eres una persona encargada de un grupo, de una comunidad, o de un pastoreo, o de llevar personas hasta Jesucristo, y solo has mirado tus intereses personales, solo te has mirado tú mismo, tú misma, pídele perdón a Jesús. Y si lo que has querido es engrandecer tu comunidad, dile que te perdone, porque tú miras con ojos limitados. Él, que tiene un rebaño que es su iglesia, su grey, su pueblo, no tiene limitaciones, y tal vez tú no le has ayudado bien porque te has limitado. Dile, Señor, perdóname, tal vez he despreciado a los que en realidad necesitaban por dedicarme a los míos. Y tal vez estos míos que yo tengo no les he dado el verdadero alimento porque no los he hecho tuyos. Perdóname mis limitaciones y ayúdame a permanecer en ti y a vivir en ti. Y muy en especial en este momento, si tú le has fallado al Señor en tu trabajo, si tú no has cumplido con tu trabajo por no estar en Jesucristo, dile, Señor, hoy quiero que tú me des la fortaleza, hoy quiero que tú me hagas tuyo y tuya, hoy quiero ser completamente
para tu servicio y en mi trabajo, allí donde voy. Tal vez me he quejado de no tener con quien compartir. Los que me rodeaban en el trabajo los he despreciado y no les he hablado de ti. En tus deportes, fíjate que tal vez tú no has cuidado tu cuerpo como deberías de cuidarlo, se lo has entregado al Señor como se merece, y no has, con esas personas con quienes has tenido oportunidad en el mismo deporte, compartido sobre Jesús. Dile, Señor, perdóname y regálame tus palabras para llevarte a otros. Y en ese ministerio al cual te consagraste, cualquiera que haya sido, si hasta hoy no lo has desarrollado como debías de desarrollarlo, dile, Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas todo para mí y que después de estar centrado en ti pueda ir a llevarte a otros. Te entrego mi ministerio, te entrego mi cuidado, te entrego todo lo que tengo que hacer. Primero quiero dedicarme a ti para que tú te dediques a mí. Primero quiero ser planta. Señor, rama de tu planta, tomar parte activa en ti, comer tu carne y tu sangre divina, alimentarme de ti, venir a conversar contigo y a ser uno en ti, para luego poder ir al mundo a llevarles a ellos todo lo que yo reciba de ti. Jesús, me consagro hoy a tu servicio y te pido me ayudes a permanecer fiel y firme en tu amor. Y ahora, Señor, te doy gracias por todo el resto que tú quieras hacer en mí, aunque yo no sea muy consciente de todo lo que tú quieras hacer. Me entrego y te dejo que tú hagas maravillas. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.